para todos. La salvación es para judíos y para gentiles. El mensaje en esta mañana, entonces tú por la fe, entonces estás en pie. El título, Romanos 11, del versículo 11 al versículo 36, y Pablo está diciendo entonces que hay judíos y hay gentiles. La salvación se ofrece a todos, a los no judíos, raza, entonces, o gentiles, y a los judíos. Si los judíos no son salvos, entonces por su desobediencia, es por su rechazo a la salvación. Tienen más privilegios, pero irónicamente, hasta Jesús mismo viene de la nación de Israel y le rechazaron. Las escrituras fueron hechas o escritas por judíos. Mira cuántos privilegios, a ellos se les dio la ley y rechazaron la salvación cuando rechazan a Jesucristo. Pero por su rechazo vino la salvación o el ofrecimiento de la salvación, versículo 11, a los gentiles para provocarles a celos. Y es verdad, hermano. Si tú lees el libro de Hechos, los primeros discípulos eran los que primeramente iban y hablaban el evangelio a los judíos. Pablo en sus viajes misioneros, el lugar favorito, el primer lugar elegido para hablar del evangelio era la sinagoga, si había una allí, para hablar a los judíos. Pero la gran mayoría rechazó el mensaje. Entonces vino el ofrecimiento de la salvación a los gentiles, a los no judíos. Y ellos estaban recibiendo el mensaje con gozo. Ellos estaban dejando su idolatría, su inmoralidad. Si lees las cartas, dejaban sus borracheras, su vida desordenada, sus mentiras, sus hurtos. Si lees primero a los Corintios, hasta varios de ellos dejaron una vida de inmoralidad sexual como afeminados, echarse con varones. Sus vidas estaban siendo transformadas después de ser salvos. Pablo en los primeros 11 capítulos va a explicar el Evangelio para que del 12 en adelante la gente experimente el Evangelio. Lo primero concerniente al Evangelio es la salvación. Después de la salvación viene la transformación o santificación. Primero la justificación y luego la santificación. Quiero hacer un paréntesis aquí para recordarte esto, hermano, porque esto tiene implicaciones prácticas al día de hoy. Si tú rechazas el mensaje, hay otro que lo va a aceptar. Si tú menosprecias el mensaje e insistes en intentar salvarte a tu manera o en intentar vivir a tu manera, hay gente que lo va a aceptar. A veces dentro del mismo techo, la misma casa, hay un hombre que no quiere, pero hay una esposa y sus hijos que sí quieren el mensaje. Hay un padre que no quiere, pero sus hijos sí quieren el mensaje. Va a ser así, siempre ha sido así. Hay gente que rechaza y no saben lo que rechazan, el ofrecimiento de salvación y vida transformada. Pero mientras hay algunos que rechazan, otros lo aceptan. Esto también tiene implicaciones para todos aquellos de ustedes que están compartiendo el mensaje. Mientras hay un judío que rechaza, habían gentiles que aceptaban el evangelio. Mientras hay un vecino o amigo tuyo que rechaza el mensaje, de repente hay 2 o 3 conocidos tuyos que sí lo aceptarían de buena gana. El hecho que uno rechace el mensaje no significa que debas callar o avergonzarte o no hablar del mensaje, porque siempre va a haber gente esperando que alguien le hable y ese eres tú. Entonces, los judíos rechazaban el mensaje y los primeros discípulos hablaban el mensaje a los gentiles y recibían muchos de ellos el mensaje. Mira el 12. Si su transgresión, la desobediencia del judío, es la riqueza del mundo, su rechazo del mensaje enriquece a los gentiles con el mensaje. Su defección, su rechazo, su fracaso, su caída, la falta de Israel al rechazar el mensaje es la riqueza de los gentiles. Imagina qué será la restauración de Israel. Por supuesto, cuando Israel sea restaurado, vendrá Jesucristo, el Mesías. Cuando Israel reciba el mensaje en ese periodo llamado tribulación, sí, efectivamente, Jesucristo, el Mesías, nuestro libertador, vendrá. Lo leeremos en un momento. Si ahora su rechazo hizo que el mensaje se vaya a los gentiles y la gran mayoría de gentiles recibió, hoy un judío puede ser salvo, sí,
si se arrepiente y pone su fe en Cristo. Hoy un gentil puede ser salvo si se arrepiente y pone la fe en Cristo. Tú puedes ser salvo si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él. Porque la salvación es para todos. No es solamente para alguien que tiene cierto DNI o tiene cierta nacionalidad o desciende de tal persona. Abraham, no. El mensaje es para judíos, para gentiles, para todo aquel que crea. Si los judíos rechazaron y eso enriqueció a los gentiles, imagínate cuando ellos crean, vendrá el Mesías, sin duda. Entonces, quiero que recuerdes que rechazar el Evangelio, mira el versículo 11, es caer. Para varios de ustedes tal vez que todavía no han puesto su fe en Cristo, quiero que sepas que rechazar el Evangelio es caída. Rechazar el Evangelio, mira el versículo 11, es transgresión, es desobediencia. Rechazar el Evangelio es defección, es rechazo, es fracaso. ¿Sabes? ¿Sabes quién es un fracaso? Te voy a decir, según Pablo en este texto, ¿quién es un fracaso? Aquella persona que vive a su manera e insiste en salvarse a su manera, e insiste en vivir a su manera, insiste en vivir independiente de Dios. Ese es un fracaso. Un fracaso no es un creyente que tal vez tiene lo necesario, es fiel a su cónyuge, trabaja duro en la semana, lee su palabra, testifica, ora, los domingos congrega, y la gente te mira con desdén, con desprecio, y dice, mira, eres cristiano, y mira lo que eres y lo que haces. Dice, según la Biblia, dile a esa persona, yo no soy el fracaso. El fracaso es la persona que vive sin Dios. El fracaso es ese joven o señorita, sea con mucho dinero o prestigio, que no quiere nada con Dios. Hermano, no es lo que nosotros buscamos la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros buscamos. Mira, ¿a quién llama la Biblia? Fracaso, caída, desobediente. Versículo 13. Hablo a vosotros, gentiles. Soy apóstol a los gentiles. Pedro fue apóstol a los judíos. Pablo, eso está en Gálatas, Pablo a los gentiles honra un ministerio. No significa que él no evangelizó judíos, sino que él empezó con ellos, pero su ministerio prioritariamente se desarrolló y donde tuvo mayor fruto era entre gentiles. Y dice el versículo 14, si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hacer salvos a algunos de ellos. Dios salva, pero cuando él dice es hacer salvo a algunos, está diciendo, voy a hacer todo lo que pueda, para que otros pongan su fe en Cristo. Yo voy a hacer todo lo posible para que escuchen, para que entiendan, voy a explicárselos, voy a orar por ellos, voy a enseñar a alguien para que les enseñe a ellos, voy a ayudar y dar para que alguien vaya donde están ellos. Eso es lo que dice Pablo, voy a hacer salvos a algunos de ellos, de los judíos, provocarles a celos, porque todos dirían, Pablo, ¿eres judío? Y Pablo diría, sí. Y le dirían, ¿pero qué haces hablando con gentiles sobre Dios? Pero si hablo contigo, tú no quieres nada con él. Entonces, hablo con ellos y ellos quieren a Cristo. Y diría, pero eres de nosotros, te hablo primero a ti, al judío primeramente, te hablé a ti, pero tú no querías. Puedes ver, hermano, que Pablo, cuando gente rechazaba el mensaje, no insistía, no se ponía en la puerta y decía, no, él sabía que tal vez ahora no es el tiempo y buscaría a otra persona. Esa es una excelente estrategia de evangelismo. A veces hay gente que te dice, no ahora. Tal vez el que rechace ahora, más adelante, tal vez sí podrá ser receptivo. Pero te digo que si tú dices, yo soy de ese de más adelante, Miguel, yo soy el que ahora no quiere y déjame parrandear y vivir como yo quiera, ya después me acordaré, te estás equivocando. Porque en este lapso de tiempo te vas a hacer cicatrices. En este lapso de tiempo el pecado puede endurecerte hasta el punto que un día tú digas que ya no quieres. Hasta el punto que tú pienses que ya no puedes. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora mira el versículo 15, por favor, porque vamos a empezar y parece que está hablando un trabalenguas, Pablo, pero te lo voy a explicar. Si su exclusión, o sea, los judíos que rechazan, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, más adelante, vida entre los muertos. Si las primicias son santas, lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias, hablando de los judíos, la masa restante, el otro grupo que cree, la raíz es santa, las ramas también. Mira esta palabra en el 15, exclusión, admisión. Rechazar a Cristo es quedar excluido de la salvación. Mira la palabra que usa Pablo, exclusión. Nada de todos van al cielo, tú a tu manera, yo a mi manera. Todos los caminos conducen a Roma, seguramente, pero no al cielo, no a Dios.
Jesús dijo, yo soy el camino. Y rechazar el mensaje es quedar excluido. Ser admitido es solamente por medio de una forma, Jesucristo. Luego dice el 17, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, gentiles. Si te jactas, no sustentas tú a la raíz, judíos, sino la raíz a ti. Jesús viene de la nación de Israel. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas porque yo fuese injertado. Pues bien, por su incredulidad fueron arrancadas esas ramas, judíos. Tú por la fe, gentil, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Muchos gentiles podrían pensar esto, yo soy superior. Esos judíos rechazan el evangelio, yo soy mejor que él, yo soy superior a él. Pablo dice, estás equivocado. Los judíos podían pensar, los gentiles son sucios, inconversos, jamás se van a convertir. Estás equivocado. Hermano, ni lo uno ni lo otro. No hay alguien que esté tan lejos de la salvación de Dios y se arrepiente y cree. Y si tú crees, tú no debes pensar que eres superior o mejor que el que rechaza. De ahí el dicho, un creyente es un mendigo diciéndole a otro dónde encontró un pedazo de pan. Solo somos esto. Entonces parece que algunos gentiles podían pensar, somos mejores que los judíos incrédulos que rechazaron al Mesías. Hermano, con el tiempo incluso hubo antisemitismo, gente que perseguía a judíos haciéndolo responsable de la muerte de Jesús. Pablo dice, no, dice, no es que eres mejor, no te ensoberbezcas. Y él empieza a explicar la idea del olivo. Lo dice aceitunas, sí, la planta de olivo es Israel, es el buen olivo. Y eso va a explicar en los versículos. Y dice, los judíos que no creen son como la rama arrancada. Y los gentiles que sí creían eran como una rama que era injertada en esa planta. Hermano, tendrías que leer un poquito de botánica y muchos explican que gente hacía eso con plantas de olivo y dice que la rama injertada que colocaban hacía que se esfuerce el tallo de buen olivo para que produzca fruto. La rama, dice, es olivo silvestre, salvaje, gentiles. El buen olivo, porque está hablando de dos cosas, es Israel. Y dice, los que rechazan, los que no creen, es como ser arrancados. Y eso es lo que tú haces. Tú te arrancas, tú te quedas excluido de la salvación y la gloria si rechazas a Cristo como estos judíos. Entonces los que rechazaron fueron arrancados. Los gentiles que creían eran injertados. Y eso hacía que el buen olivo empiece a trabajar más y más. Y lo que va a decir versículos más adelante Pablo es lo siguiente. Un día tú serás arrancado, el rapto. Y será injertado nuevamente Israel, el buen olivo, la rama legítima. Eso es antes de la segunda venida de Cristo, cuando habrá 144,000 israelitas y muchos otros que creerán. Hermano, se viene algo especial, algo muy grande. Y de eso va a hablar Pablo cuando dice, mira el versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dice, no puedes ser arrogante. Nunca menosprecias a otro por no creer. Hermano, tú puedes llorar por la fe o la religión de otra persona, pero no te puedes burlar. Jamás arrogancia. Sí da pena y tristeza. Pero si tú empiezas a reírte de la fe de otro y piensas, mira lo que cree este tontonazo, haces eso, hermano, genera rechazo. Así son los cristianos, por eso no quiero nada con ellos. Y luego me invitas a tu iglesia. No voy, hermano. Debe causar quebranto en tu corazón, pero jamás burla, rechazo o aires de superioridad. Pablo dice, no seas arrogante. Luego dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ellos mismos se endurecen a rechazar el mensaje hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, el arrebatamiento. Y luego todo Israel será salvo, un grupo. Y dice, vendrá de Sión el libertador, vendrá Jesús, vendrá de la Sión celestial, Jesucristo. Pero mira, ha ocurrido a Israel endurecimiento. Así es. Escucha esto. Estás escuchando el mensaje vez tras vez. No pones tu fe en Cristo. Insistes en vivir a tu manera. El único resultado que te espera es endurecimiento. Una persona que escucha y no actúa con la verdad que escucha, poco a poco se va a endurecer contra esa verdad. Empiezas a desarrollar anticuerpos contra ese antibiótico y ya no te ayuda. Y te vuelves más resistente y solo se requiere más fuerza o quebrantamiento. Por eso, es momento que te apartes. Habla con alguien. ¿Sabes quiénes son los más obstinados en cuanto a presentarles el Evangelio?
Usualmente una persona que no ha tenido contacto con el Evangelio hasta tiene interés, curiosidad y hace preguntas. Pero alguien, ya escuché, ya, ha sido tal, y dice, ya fui, no, ya lo conozco a tal hermano, tal pastor, y todo el tiempo conoce, pero no conoce a Jesucristo. Conoce hasta los servicios, los ministerios, pero no conoce al Salvador, porque no vive para su Señor. Si tú insistes en querer fingir ser cristiano, te vas a endurecer. Si tú piensas que puedes vivir para Dios de domingo a viernes y el sábado, portarte como un no cristiano, tal vez no tienes a Cristo y te estás endureciendo. Dice, Israel se endureció, no por mala conducta, sino por su religiosidad, por su afán de rechazar la verdad. ¿Está pasando eso contigo? Ojalá que no. Mira el 28. En cuanto al Evangelio, Israel dice, son enemigos. Pero en cuanto a la elección, amados, por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, enemigos, mira, pero amados. Y luego dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La invitación de Dios sigue vigente. Vosotros, en otro tiempo, cuando no tenías a Cristo, le dice Pablo a los gentiles, en otro tiempo eras, no dice creyentes, incrédulos. Mira lo que dice. ¿Qué eras cuando no tenías a Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Eras desobediente a Dios. Quiere decir que si eres creyente, hermano, hermana, ¿qué eres? Eres obediente a Dios. Tú reconoces a un creyente no porque tiene su Biblia bajo el brazo. Tú reconoces a un creyente no porque dice aleluya y se sabe las letras de las canciones. Tú reconoces a un creyente porque obedece a Dios. Y la relación que tiene con el sexo opuesto obedece a Dios. Y cómo usa su tiempo y su dinero, cómo se porta en el trabajo, obedece a Dios. Y cómo trata a sus semejantes, obedece a Dios. En vez de decir incrédulo, dice desobediente a Dios. Entonces, no te, hermano, engañes a ti mismo. Amigo, amiga, no te engañes pensando que eres creyente cuando eres desobediente a Dios. Y tu esposo o tu esposa o tus padres darían fe de eso. No, un creyente es obediente y cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo vive, porque ahora que es creyente obedece. Pero dice, ahora, antes, dice, en otro tiempo, pero ahora has alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos. El mensaje te llegó a ti, tú lo recibiste. Así estos ahora han sido desobedientes, incrédulos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es interesante que ahora muchas veces los gentiles ahora están hablando a judíos. Y hoy por hoy, hermano, muchas personas no judías están yendo a Israel a llevar el evangelio. Y no se les llama misioneros, son embajadores, tienen otro nombre. Hermano, el ministerio entre ellos también tan difícil, tan duro, pero sí, ahora están los que han sido obedientes, los gentiles, ahora llevan el evangelio a los desobedientes, a los judíos. Dice, para que ellos también alcancen misericordia. Hermano, alcanzar la salvación de Dios es alcanzar misericordia, es alcanzar el perdón. Por eso puedes saber que has sido perdonado si has puesto tu fe en Jesucristo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Traducción, todos son pecadores, para que a todos se les ofrezca la salvación y el que quiera pueda ser salvo. Nadie merece estas cosas. Dios te la ofrece. Dios de pura gracia te ofrece lo que no mereces, la salvación. Mira el 33, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Una persona que quiere entender a Dios del todo, una persona que diga, yo quisiera que Dios se aparezca y me hable y yo creería en Él, no entiende estas cosas. Cuán inescrutable, o sea, no se puede indagar, investigar los caminos de Dios, no puedes sondear, no puedes nadar, bucear, saber los caminos de Dios. Tal vez tú puedes decir acerca de tu hijo, no le gusta esto, sí le gusta aquello. Hay cosas de Dios que sí puedes saber, su voluntad, su carácter, pero como Él ha decidido hacer las cosas, no necesitas cuestionarlas, sino confiar en Él. 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? O, mira esta frase, ¿quién fue su consejero? A veces esa persona que dice, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo creó? Hubieras aconsejado a Dios. Si hubieras dicho, Señor, metiste la pata. Yo no sé para qué lo hiciste a Adán, si sabías que Adán te iba a desobedecer, y así, aunque él sabía, no puedes sondear, tal vez no puedes indagar, pero se le ofreció misericordia, y a ti también. ¿Y por qué hay gente que dice, pero ¿por qué Dios manda gente al infierno? Un ratito. Dios no manda gente al infierno, gente rechaza la misericordia y ellos a sí mismos se condenan a rechazar esa oferta de salvación.
Pero, ¿por qué manda gente al infierno? Un ratito, tú no tienes derecho a reclamar que Dios dé a otros lo que tú rechazas. Dile a esa persona. Tú no quieres nada, el perdón, pero quieres que se lo dé Dios a otros. ¡Qué chistoso eres! Tú no quieres aceptar esa salvación, pero quieres que se la dé a otros. Que entren ellos. Yo aquí nomás, yo sigo pecando, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Pero que entren ellos y que los cambien para que no me roben, para que no me hagan nada. Ellos. Hermano, solamente puede hablar aquella persona que ha recibido la salvación. Si tú has puesto la fe en Cristo, eres amado, eres elegido, eres obediente. Si tú rechazas la salvación, estás excluido. Rechazas la salvación, eres desobediente. Mira más adelante el versículo 36. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. De Él le pertenecen. Por Él existen. Para Él vivimos para Él. Vivimos para Él. Porque es todo. Todo es de Él, por Él y para Él. Esta es una expresión de gloria de parte de Pablo en Romanos, lo que llaman doxología, una expresión de gloria y júbilo hacia Dios, lo que hace Pablo, porque eso merece, hermano, la salvación de Dios, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestra obediencia. Llena conmigo los espacios, por favor, por la fe estás en pie. 5 cosas. La misericordia es, ¿qué crees? ¿Qué palabra va allí? La misericordia es ofrecida a todos. Se ofrece a todos. Hermano, el que la rechaza solamente ve a la siguiente puerta. Pablo nunca convirtió a alguien con una espada en el cuello y dijo, pon tu fe en Cristo o te mato. No hay inquisición, hermano. Ofrecemos la salvación. Y cuando los judíos la rechazaron, ¿qué hizo Pablo? No dijo, ya no testifico, no, me rindo. No hizo eso. ¿A quién fue él? Fue otra persona, los gentiles. Haz lo mismo. La misericordia es ofrecida a todos, sea al perdido o sea al religioso, a todos. Número 2, la misericordia nos permite el ingreso a la presencia de Dios. Sigue rechazando y estás excluido. Sigue pensando que la religión te lleva al cielo, estás excluido. La misericordia, la fe en Cristo, por la fe estás en pie. Eso es lo que hace que tú ingreses, que tú estés incluido, admitido. Las palabras que usa Pablo en Romanos, admisión, exclusión. Número 3, el rechazo de la misericordia es por incredulidad. La incredulidad del judío es llamada desobediencia. Porque el incrédulo, ¿qué le caracteriza? La desobediencia. Dices que eres cristiano, sí, Miguel. ¿Has puesto tu fe en Cristo? Sí. Cuando menos no irás al cielo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, mi fe en Cristo. Él es mi sustituto. Él murió por mí, por mis pecados. Entonces, ¿cómo debes de vivir? En obediencia. Nada de, como no pierdo mi salvación, vivo como me da la gana, total, Dios entiende, Dios sabe. Si eres creyente, obedeces. Obedeces a Dios, amando a tu esposa, cuidando a tus hijos, obedeciendo a tus padres. Eres obediente. Obediente, hermano, en cualquier momento y lugar. Obediente. Fin de semana, delante de amigos en el trabajo, delante de amigos donde estudias. Obediente. Número 4. La incredulidad solo traerá la severidad del juicio de Dios. La incredulidad solo trae la severidad del juicio. Hermano, está en el versículo 22. Y quiero que recuerdes eso. Te lo voy a repetir porque lo vimos la semana pasada. Mira Romanos 11:22 con mucho detenimiento. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. En el mismo versículo, la bondad y la, hermano, vamos a digerir esta palabra, la bondad y la severidad. ¿Para quién la bondad? Para el que cree. ¿Para quién la severidad? Para el que rechaza el Evangelio. Entonces, severidad. No, Dios es bueno, Dios es amor, Dios no castiga. Bondad y severidad. Romanos 11:22. Fácil recordar. 11 por 2, 22. Fácil recordar, hermano, 11:22. Bondad y severidad. Él será severo con los que le rechazan. Dios ofrece la salvación, pero no es para siempre. Hay un momento en que la persona dice, ya no quiero. Hay un momento en que muere y ya no hay oportunidad. Ahora es el momento. Por eso, la incredulidad trae severidad del juicio. Y número 5, la misericordia nos hace aceptos de Dios, amados de Dios. La misericordia hace que seamos aceptados, incluidos, admitidos. Hermano, por eso un cristiano vive confiado siempre. Ya estoy adentro, no estoy peleando por entrar. No hay quieres a la entrada. Miguel y Gabriel diciendo, no, mira, así no se entra. ¿Cómo vas a entrar así? No hay. Ya estás adentro
Si has puesto tu fe en Jesucristo, ya eres hijo, adoptado, amado, ya tus pecados han sido borrados y perdonados, vives confiado siempre y vives obedeciendo. Y vives obedeciendo. Y vives obedeciendo. En vez de cristiano, dice obediente a Dios. En vez de incrédulo, dice desobediente a Dios. Mira la diferencia. Así vivimos. Por la fe estamos en pie. Por esa fe seguimos en pie. Vamos a orar, por favor.